Sí, señores, así es. En Futsal TV disfrutas de fútbol de salón. No te lo pierdas. Saludos amigos de Meridiano Televisión, en las cámaras les saluda Francisco Zacarías, en los micrófonos Gustavo Luis. Estamos en el gimnasio cubierto Ciudad de Tucupita, mejor conocido como el Janoco, donde hoy Delta Tequero recibirá al equipo guayanés Deportivo Dimaica. Nos encontramos con el vicepresidente del Club Delta Tequero, Joel Licurú, con quien vamos a conversar en este gran encuentro de Deportivo Dimaica versus Delta Tequero. Joel, para que nos comente a través de la pantalla de Meridiano Televisión cuál ha sido la referencia que han tenido los equipos visitantes, ¿no? Al Janoco, ¿no? Que tenemos entendido que el Janoco ha recibido pues un avance de parte de Delta Tequero, una colaboración bastante importante. Sí, ante todo muchísimas gracias a Meridiano Televisión, igualmente a ti, Lubín. Pues excelente ha sido la organización de esta liga de fútbol de salón a nivel superior, como se puede notar pues en este momento, gracias a la organización, a la Fundación Delta Te Quiero y su presidente, como es el constituyente Jesús Hidalgo Chugavi, ha sido posible hacer algún tipo de rehabilitación acá en el Janoco, en la casa de la organización Delta Te Quiero. Gracias pues a una gran inversión en materia de iluminación, en cuanto a la cancha como tal, a la madera y todo lo que es la parte de la tribuna, Delta Te Quiero ha hecho pues una gran inversión para nosotros garantizar acá en el Janoco, en la casa, que nuestro visitante, como en el caso de Dimaica que nos acompañan el día de hoy, esté presente en esta liga junto a Delta Te Quiero en la casa, compartiendo este gran encuentro en el día de hoy. Deportivo Dimaica. Está con nosotros el constituyente y presidente de Delta Tequero, Jesús Hidalgo Chugavi, quien tiene una sorpresa para todos los niños a través de Meridiano Televisión. Jesús, bienvenido. Bueno, sí, un saludo a la patria venezolana, un saludo a nuestro país. Estamos aquí en el gimnasio cubierto, al calor de la gente, al calor de los niños, jugando por esta temporada, este último partido de Delta Tequero. Todas las esperanzas cifradas a nuestro equipo, vamos a seguir apoyando. Acabamos de anunciar, y aunque esto se transmite para el fútbol, nosotros hoy queremos anunciar que también al béisbol del estado del Tamacuro lo vamos a ayudar. Vive el deporte venezolano, el Delta le abre la puerta, el pueblo le abre las puertas deltano a toda la patria venezolana. Meridiano Televisión, muchas gracias por llegar al Delta. Un abrazo y que Dios bendiga a la patria venezolana. Ahí estaba entonces el constituyente Jesús Hidalgo Chugavi de Delta Te Quiero. Con esta emoción de los niños nosotros continuamos con mucho más desde el Janoco entre Delta Te Quiero versus Deportivo Dimaica. Última jornada en la fase regular de la Liga Superior de Fútbol de Salón. Los rivales, Delta Te Quiero ante Dimaica. Oscar Fernández adelantaba a los de casa. Sin embargo, Felito Rodríguez ponía el empate a 1.
Tras el cobro de esta pelota quieta, el monaguense Pereda pone arriba al Dimaica. Los guayaneses aprovechan el parpadeo y anotan el 1-3. Y ante la sorpresa del público presente, caía el cuarto tanto a favor de la visita. Pero guiados por el empuje de Fernández, Delta Tequiero descontaba. Los de casa aprovechan el tiro de castigo para ponerse tan solo a 1. Pero Dimaica sabe bien cómo hacer daño a pelota quieta. Inspirados por el grito de la grada, los deltanos respondían de inmediato. Fundación MG76 apoya la nueva franquicia Delta Tequiero en el fútbol de salón. Fundación MG76, organización sin fines de lucro que auspicia la práctica deportiva. Fundación MG76. A la vuelta, el resumen del segundo tiempo de este partido entre Delta Tequiero versus Dimaica.